Vamos a continuar para poder reiniciar también el trabajo durante esta tarde. Hacemos la invitación cordial a nuestro presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe Mendizábal, quien dará la exposición los propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Buenas tardes. Hablando de presupuestos, si hubiera habido más presupuesto venían más consejeros y no me tenían que ver 3 veces el día de hoy, pero bueno, acá estamos. Y en realidad esto va a ser muy breve porque los colegas de la activación creo que ya han presentado claramente las ideas que quisiéramos proponerles. La educación se basa en algunos principios fundamentales que conocemos, la educación como un derecho fundamental de las personas, principios que tienen que vinculados a la equidad, etcétera. Pero más allá de esos principios, digamos, tenemos que empezar a aterrizar eso en un horizonte temporal, que es el horizonte del Proyecto Educativo Nacional y a qué queremos llegar. Y a eso que queremos llegar es decir, pongamos estos propósitos centrales, que las distintas acciones que queremos lograr, que queremos desarrollar, apunten en esa dirección, en la dirección de estos 3 propósitos principales que estamos sugiriendo, planteando, para que lo discutamos si son esos o son otros, ¿no es cierto? Como han visto, básicamente son 3 cosas. Una primera que tiene que ver con el tema de ciudadanía como un foco central del trabajo, una segunda que tiene que ver con la convivencia y el bienestar de las personas, no solo el bienestar material es otro que también importa, pero también el bienestar socioemocional. El Perú es un país que tiene en lo socioemocional bastantes déficits que creo que vemos todos los días en muchas interacciones entre las personas. Y uno tercero que tiene que ver con el desarrollo material y el bienestar material de las personas, que también es importante. Necesitamos salir de la pobreza, necesitamos construir una base de vida material mejor. Entonces, explicando un poco estas cosas, las primeras diapositivas hablan del tema de la ciudadanía para la vida en democracia. Tenemos que entender, la palabra ciudadanía es una palabra que se ha trajinado mucho, tanto en el mundo de la filosofía política como en el mundo de la educación durante varios siglos, podría decir, y hay que entender, digamos, darle un contenido que sea propio de los tiempos que vivimos, ¿no? No es algo que parece que esté suficientemente valorada en el país hoy día, porque se cometen muchos despropósitos respecto de que digamos, llevan a la profunda crisis de legitimidad que tiene el sistema político en el país y del deterioro de las relaciones entre las personas también, ¿no? Porque en el fondo la ciudadanía apunta básicamente a 2 dimensiones, ¿no? La pertenencia de todos nosotros a una comunidad política que llamamos el Estado peruano, la sociedad peruana, y en el segundo plano, el hecho de cómo nos interactuamos entre nosotros en un entorno de respeto y de valoración de los demás, ¿no? La afirmación de principios democráticos fundamentales y valores democráticos fundamentales es un elemento clave en el cual tenemos que educarnos todas las personas, y es clave para, digamos, una garantía efectiva de la vida plena de las personas, y esto es algo que hemos postergado mucho en el país durante, digamos, desde nuestra propia fundación. La propia fundación del Perú, ustedes saben perfectamente, se hace sobre la base de preservar mucho de la estructura colonial previa digamos, de discriminación y de exclusión de gran parte de la población. Esas cosas todavía no las hemos terminado de resolver en el país y tenemos que avanzar. Y en eso la educación juega un rol clave porque nos ayuda a construir una sociedad de personas libres e iguales en dignidad, donde se dé lo que se llama el imperio de la ley, las personas somos iguales ante la ley y las cosas operan en función de las regulaciones que nosotros mismos establecemos en una sociedad democrática, y una vida social diaria, cotidiana, caracterizada por el respeto mutuo y la valoración de los demás. A veces discutimos, por ejemplo, sobre el tema de la tolerancia, y la tolerancia suena bien, pero a veces creo que es insuficiente. No basta tolerar a los demás como si fuera algo inevitable que hay que aguantársela, hay que empezar a valorar a los demás en las diferencias, en lo que son distintos, porque uno aprende de la diferencia, uno aprende de lo que es distinto, uno no aprende simplemente repitiendo lo mismo una y otra vez. Y a veces eso incomoda, a veces lo distinto incomoda, pero es la forma de crecer en la que crecemos todos todo el tiempo, ¿no es cierto? Una educación que está centrada en las personas no solo se preocupa por el bienestar individual de cada uno, sino también entiende que ese bienestar individual es parte de un bienestar que alcanzamos como colectividad, como un nosotros que nos une como colectividad. La siguiente, por favor, ¿no? En los temas de formación ciudadana para la vida en democracia, entendemos que esto se traduce en asegurar que cada uno, digamos, tenga una posición, se posicione en su propia comunidad
con un sentido profundo de responsabilidad personal, ánimo de participación y sentido de justicia, ¿no es cierto? En la mañana uno de los colegas señaló que se habla mucho de derechos y no se habla mucho de responsabilidades. Todos tenemos una responsabilidad en construir una sociedad mejor. Si solamente nos quejamos, no construimos una sociedad mejor. Si nos posicionamos como actores, que tomamos iniciativa y que tenemos un sentido de responsabilidad para promover un sentido de justicia, para participar, para promover esa justicia, para asumir responsabilidad por lo que hacemos, entonces construimos una mejor sociedad, ¿no? Esta idea, estos 3 puntos son claves en la formación ciudadana: la responsabilidad personal, el ánimo pro participación, pro comprarse el pleito y no evadirse de ellos, y un sentido profundo de justicia que nos pone a todos en condiciones de igualdad. Las instituciones educativas tienen el rol clave de formar valores y competencias ciudadanas para poder ejercer la ciudadanía. Tenemos que aprender a escucharnos entre nosotros, tenemos que aprender a valorarnos. En muchas universidades, en mi universidad por ejemplo, donde yo trabajo ahora, desde hace 7 años, hay muchos concursos eventos de debate, ¿no es cierto?, universitario. El otro día les decía que más que debatir deberían hacer eventos de escucha. Es muy fácil decir, es más difícil escuchar al otro. ¿Cómo hacemos para escuchar y redoblar nuestra capacidad para escucharnos mutuamente, ¿no? Y para eso entonces las instituciones, el desarrollo de estas competencias ciudadanas necesitan brindar contenidos que están vinculados a la ciudadanía. Tenemos que entender todos qué significa esta idea de el imperio de la ley, qué significa esta idea de que en una sociedad democrática tiene que haber separación de funciones, qué significa esta idea de, incluso en las actividades que nosotros desarrollamos, que haya distintos roles que se contrapesan entre sí para poder formar un resultado mejor para todos. Y tenemos que tener prácticas democráticas institucionalizadas. Si nuestras escuelas no son democráticas, ¿cómo vamos a formar, ¿no? La formación en valores de diverso tipo, incluyendo los valores que tienen que ver con lo que Aristóteles llamaba la virtud para la vida en comunidad, se forman muchas veces más, tiene mucho más impacto la práctica y el ejemplo que lo que uno dice o lee. Y entonces una escuela que quiere formar en democracia, una escuela que quiere formar a niños que estén contentos, que están felices, tiene que propiciar una vida en felicidad. Si los niños no van contentos a la escuela y si los niños no son respetados dentro de la escuela, difícilmente podemos crear una sociedad democrática, ¿no? Pero por supuesto la formación en ciudadanía trasciende los límites de la institución educativa, se construye en la interacción, en la convivencia con los demás, con nuestras autoridades locales, con nuestras autoridades comunales, con nuestros vecinos, con las personas con las que convivimos en el mismo edificio en el que vivimos o lo que fuera. Y ahí juega un rol fundamental los hogares, ¿no? Los hogares en el Perú, el espacio donde nos criamos y donde convivimos, también tienen problemas, o sea, no hay que negarlos, más bien hay que tenerlos claros frente a nosotros mismos para entenderlos y a enfrentarlos. La violencia intrafamiliar es una cosa muy cotidiana en el Perú, ¿no es cierto? La distribución asimétrica de las tareas del hogar entre el hombre y la mujer es una cosa muy cotidiana en el Perú. ¿Cómo vamos a crear una nueva sociedad si cuando el esposo llega a la casa y dice va a ayudar con las tareas del hogar como si no fueran de él? Las tareas del hogar son de todos los miembros del hogar. Uno no ayuda, uno hace lo que es su responsabilidad. Yo nunca he ayudado a mi esposa a cambiar un pañal cuando nuestra hija era pequeña. Era parte de mi chamba, era parte de la chamba de ella y la mía. Era una responsabilidad compartida. Si nuestros hogares siguen siendo tan, digamos, apegados a una estructura más machista o patriarcal, es bien difícil construir una sociedad democrática, ¿no es cierto? Si nuestros hogares son hogares donde los padres se sienten que son dueños de los hijos y que pueden hacer con los hijos lo que les da la gana, y no más bien que somos responsables, custodios de ellos y que tenemos una responsabilidad de educarlos y criarlos para ser personas de bien, que no es lo mismo, estamos en problemas, ¿no es cierto? Y la sociedad peruana en ese sentido tiene una cosa que está muy lejos de las aspiraciones democráticas de las que estamos hablando aquí, ¿no? Por último, ¿no?, tenemos que reconocer que hoy día el mundo es un mundo crecientemente más integrado. El proceso de, hoy día llamamos globalización, pero es un proceso que inicia en 1492 con la segunda llegada de los europeos a
a las Américas. La primera se murieron y ya no se quedaron, pero en la segunda ya se quedaron, y aquí estamos hablando en castellano, en una lengua europea, y la mayor parte de ustedes profesa probablemente una religión de origen asiático, ¿no? Y tenemos un mundo en el cual compartimos cosas que vienen de distintos lugares, ¿no es cierto? ¿No? Una religión que viene del Asia, una lengua que viene de Europa, las ropas que tenemos puestas, las cosas que compramos, la computadora que usamos, todo eso refleja que somos, e indica claramente todos los días que somos parte de una comunidad bastante más grande, y entonces tenemos que tener un sentido de reflexión sobre eso también, no solo una cosa localista o cerrada sobre lo nuestro. Siguiente, por favor. El segundo propósito que estamos planteando tiene que ver con los espacios educativos como espacios de convivencia sana que propician el bienestar socioemocional de las personas. Tenemos que reconocer, digamos, el reconocimiento de nuestra condición de sujetos iguales en libertad y dignidad tiene que ir acompañado de experimentar eso en nuestra propia diversidad, contribuyendo al reconocimiento de la condición humana como un atributo que es universal para todas las personas. Tenemos que estar desterrando en el espacio. O sea, imagínense ustedes, profesores en secundaria y, digamos, en un colegio donde todos los niños practican la religión X y de pronto se muda al barrio 1 de la religión Y. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acogerlo, ¿no? O decirle, tú eres el raro. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Vale para religiosidad, vale para orientación sexual, vale para preferencias del tipo A, B o C. Las personas somos distintas y esa diversidad es una diversidad que tiene que acogerse, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en nuestra casa y vemos que los vecinos del edificio del frente o de la casa del frente están viviendo un drama inmenso, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos la mano y los acogemos, o les cerramos la puerta y los botamos y le decimos, ve a resolver tu problema en tu casa que se está incendiando. La crisis humanitaria más importante de la historia reciente de América Latina es la crisis de Venezuela, ¿no es cierto? ¿Qué le queremos enseñar a nuestros hijos? ¿Que cuando nuestros vecinos están en crisis nosotros les cerramos la puerta o que nos abrimos los brazos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Y eso es reconocer la condición humana como un atributo universal de todos, y que eso es un elemento básico de la construcción de una vida democrática. Si a un país de 30 millones de personas, 6 millones de personas se van como refugiados, es porque hay una crisis humanitaria. Sea que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que esté pasando con un gobierno, hay una crisis humanitaria. Y si queremos formar a nuestros hijos en un sentido de humanidad, lo que tenemos que hacer es estirar la mano, abrir nuestros brazos, abrir nuestras casas, ser acogedores, o queremos que nuestros hijos, cuando vean a un vecino en situación de necesidad, le tiren la puerta en la nariz. Esas son las cosas que tenemos que aprender en la convivencia, que nos dé un sentido a todos de comunidad y de reconocimiento como iguales. La convivencia sana implica también procesos formativos que se dan en estos espacios de encuentro. Si nos encerramos entre iguales para no ver a los demás, cómo nos reencontramos y cómo nos reconocemos todos como iguales y cómo coexistimos. El bienestar socioemocional se expresa en el equilibrio emocional personal. Cada uno de nosotros tiene que desarrollarse como una persona equilibrada que es capaz de soportar distintos tipos de dificultades, de soportar la crítica, digamos, manejar bien la discrepancia, manejar bien las cosas y no reaccionar a los gritos o a los infundios, gritando ¡fuera, fuera! Al que discrepa con uno cuando está en un, no voy a decir dónde porque para no hacer más problemas. Adaptarnos a esa convivencia, ser capaces de convivir, ser capaces de interactuar con los demás, lidiar con retos diversos que pueden ser físicos, personales, académicos o de cualquier tipo, y contribuir al bienestar colectivo desde nuestra posición, de la posición de cada uno. La siguiente, porfa. Hoy día tenemos nuevos y complejos desafíos, por ejemplo, la ilusión de la conexión. La gente cree que está conectada porque está en este aparatito todo el día revisando 800 mensajes o Instagram o no sé qué, cuando en realidad eso no se traduce en conexiones profundas con otras personas, y más importante, no se traduce en una conexión profunda con uno mismo y conocerse en sus propias cosas. Esos vínculos superficiales son el fundamento de unas crisis de soledad espectaculares que están padeciendo los chicos de alrededor de 20 años hoy día en la mayor parte del mundo, y están asociados a situaciones de agresión y acoso
que además no se desvanecen en el tiempo, porque antes cuando nosotros íbamos al colegio a uno le decían una cosa, le insultaban, le metían un cocacho y ahí terminó, ¿no es cierto? Al día siguiente ya no pasó nada. Hoy día todo eso está en Facebook por los siglos de los siglos, para que todos los días podamos seguir reactuando el mismo asunto y sufriendo con ello, ¿no? La labor educativa de considerar experiencias que tengan sentido, que tengan propósito a las personas, encontramos en nuestra realización en eso, en el sentido, en el propósito, una mirada de trascendencia en lo que hacemos. Ese es el éxito que importa, no si ganamos una determinada cosa o no, es el éxito del sentido de la realización, de la autorrealización y la búsqueda del bienestar colectivo. Desarrollo de capacidades para alcanzar nuestro propio bienestar y contribuir al de los demás. La promoción del bienestar socioemocional de estudiantes debería ser el eje del quehacer educativo de todos los días. No es que el profesor de matemáticas no le importa si los niños están tristes o contentos, ¿no es cierto? Eso es una preocupación que debemos tener todos, y lo debemos tener todos en todo momento, porque somos personas y convivimos como personas. Es con función del Estado garantizar las condiciones para que ese bienestar socioemocional pueda existir en todas las instituciones educativas, garantizando que existan los servicios que son necesarios para ello y asegurando que no pasen cosas que no deberían pasar dentro de esquemas de supervisión efectivos. Siguiente, por favor. Y la última parte tiene que ver con estos temas, que tienen que ver más con la parte material, que también es importante, digamos. Empezamos por la parte que no es el pan, ahora hay que hablar de la parte de que es el pan. No solo del pan vive el hombre, ya hemos hablado de la otra parte, ahora hay que hablar de la parte del pan. El desarrollo nacional tiene una dimensión material, tiene una dimensión institucional que es muy importante, afirmarnos como una sociedad democrática, pero también tiene una dimensión material que se traduce en un mayor bienestar de las personas a través de una mayor producción de bienes y servicios que nos permitan, además, corregir posibles distorsiones en la vida democrática. Uno de los problemas fundamentales de las democracias occidentales de los últimos 30, 40 años, que hay tales niveles de concentración de riqueza material que eso distorsiona la democracia porque hay gente que tiene más capacidad de presión sobre los gobiernos que otras. Y eso es un problema que hay que ver, es decir, no solo necesitamos tener más plata, necesitamos tener más recursos mejor distribuidos entre la población. La mayor producción, la mayor riqueza material reposa en el aumento de la productividad, no solo de la productividad del trabajo, sino también la productividad del capital y en una mejor educación de las personas económicamente activas, así como mayores niveles de investigación, desarrollo e innovación. Parte de los problemas que tenemos en el Perú con la minería es que la minería es sacar piedras, vender piedras y no hay mucha transformación, y eso pasa con muchos otros sectores de actividad. Entonces, ¿cuál es el tipo de empleo que genera una actividad de extracción que no transforma? Son empleos bastante más rudimentarios en términos de las habilidades de las personas. Una economía más rica que produce y transforma, que crea más valor, necesita personas con mayores capacidades y necesita que la inversión sea una inversión en investigación, en desarrollo para poder hacer todo esto. Asegurar el material bienestar de todos y todas las personas requiere una visión estratégica de país. El país tiene que construirse y repensar estructuralmente su modelo de desarrollo económico. Lo que ha primado en los últimos 30, 40 años no es precisamente muy estable, hoy día está haciendo también agua por algunos lados. La educación no puede estar aislada de la dinámica social efectiva del país y debe reconocer las características geográficas, climáticas, los recursos que tenemos, los espacios donde coexisten las unidades productivas para procurar las relaciones que lleven a una sostenibilidad natural y social. Parte de la conflictividad que tenemos en el Perú, no toda, pero parte de ella está asociada a que estos temas no se manejados de la mejor manera. Siguiente, por favor, gracias. La educación tiene entre sus objetivos entonces dotar a las personas de capacidades para desarrollar sus propios proyectos de vida, lo que incluye no solo el proyecto de vida en el mundo de lo espiritual, en el mundo de lo estético, en el mundo de lo afectivo, sino también en lo que tiene que ver con la reproducción material, es decir, con actividades que son más bien de tipo económico, que se desarrollan tanto a través de los empleos dependientes como a través de empleos autogenerados o autoemprendimientos. Digamos, no es que todo el mundo va a salir para ser empleado y recibir un sueldo, hay gente que optará por esa vía, hay gente que optará por generar sus propios emprendimientos y generar sus propios empleos. De hecho, en el Perú la mayor parte de las personas trabaja en un empleo que ha sido autogenerado, que no es producido por la inversión de una empresa. Debemos terminar destacando la tendencia a afirmar que en el mundo del trabajo hoy día
demanda cada vez con mayor insistencia personas que estén bien formadas y flexibles, no solo ni principalmente el manejo especializado de un conjunto de saberes instrumentales, sino que necesitamos personas que puedan trabajar en equipo, que sean innovadoras, que sean creativas. El empleo, incluso el mundo del empleo, hoy día le dice a la educación: haz lo que nunca debiste dejar de hacer, formar personas íntegras. Hasta hace unos años la gente pensaba que el mundo del empleo pedía la superespecialidad. Eso hoy día casi no tiene sentido por una razón. Piensen, por ejemplo, en la formación universitaria. Esta es una discusión muy importante en el mundo de hoy en las universidades. Las personas no alcanzan esta parte de aquí, las personas no alcanzan una gran madurez, una madurez completa, sino hasta los 24 o 25 años. Entonces, ¿para qué le pedimos a los chicos que se especialicen desde los 17 o 18? Segundo, ¿para qué la formación es tan especializada cuando la mayor parte de esas cosas que sobrecargan los planes de estudio de las universidades van a ser obsoletas en 5 años? Y probablemente esa persona en el curso de su vida, en 7 años, esté haciendo algo además totalmente distinto. Entonces tenemos que repensar las cosas también de cara a eso. Lo que la educación superior tiene que hacer, aparte de hacer investigación, desarrollo y contribuir a cosas, es formar personas que sean capaces de moverse flexiblemente en un mundo que es un mundo dinámico, cambiante, complejo y a veces muy difícil de prever. Y lo último es una pregunta para ustedes, para el trabajo que viene a continuación. ¿Creen que estas 3 cosas que le estamos planteando, formación en ciudadanía, bienestar material y desarrollo nacional, y convivencia y salud socioemocional, por decirlo de alguna manera, esas son las 3 cosas que deberían marcar nuestro trabajo como educadores en los próximos años para asegurar que la educación sea un derecho y todo lo demás que hemos hablado como principios fundamentales organizadores del trabajo? ¿Cómo podemos ver o darnos cuenta de si dichos propósitos caracterizan a nuestra educación en cada una de las etapas que vivimos cada uno de nosotros? Muchas gracias.